Esto es Radio Encerrada. Desde el inicio, en cada uno de los episodios de este podcast, hemos detallado las cifras oficiales del COVID-19 en El Salvador, que por responsabilidad periodística acompañamos con trabajo de reporteo, porque somos conscientes de que durante una emergencia la información es indispensable para tomar las mejores decisiones. Pero que las cifras sean oficiales no significa que sean reales. Existen señalamientos sobre la manipulación de los datos en pruebas tomadas y procesadas y en el número de personas recuperadas. De eso hablaremos hoy, de la mano de expertos, para entender por qué a veces ni el mismo ministro de Salud, Francisco Alaví, coincide con el presidente Nayib Bukele en cómo se presentan estos datos a la población. No faltarán las propuestas de música local y las sugerencias para no aburrirte en la cuarentena. Esta vez, con lecturas para entender el autoritarismo. Soy Gerson Vilches. Y yo César Fáguaga, y esto es Radio Encerrada. En esta ocasión, como Cuarteto Scharberg, presentamos el cuarto movimiento del cuarteto de cuerdas del compositor salvadoreño Víctor Manuel López, el cual fue escrito en 1960, mismo año en que ganó el Certamen Nacional de Cultura. Esta composición y otras más pueden ser apreciadas en nuestro disco Ecos del Jaguar. Transparencia y responsabilidad no son las palabras que mejor describen a este gobierno. Son elementos importantes en todas las áreas e indispensables cuando hablamos de salud, más aún en plena emergencia mundial por el COVID-19. Las cifras que el gobierno presenta a diario desde su página covid19.gov.sv o desde la cuenta en Twitter del presidente no cumplen con esos elementos. Un grupo de académicos con miembros de la Universidad de El Salvador, ESEN, Universidad Francisco Gavidia y FUSADES crearon un espacio de monitoreo y han advertido sobre la manipulación de estas cifras. Revista Factum ha dado seguimiento también a esto desde el trabajo periodístico, sobre todo el realizado por nuestra compañera Loida Martínez Avelar, que nos acompaña para este episodio. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Hola Gerson, hola César, hola amigos Radio Escuchas, es un gusto acompañarlos en nuestro podcast aquí en Radio Encerrada. Vos siempre, Loida, y es un gusto tenerte acá, siempre nos has acompañado a lo largo de estos 16 episodios dándonos estadísticas, dándonos información, pero es primera vez creo que estás en este episodio, en este podcast, en la cabina. Sí, principal. Sí, porque siempre he estado enviando los reportes
un poco complejos los reportes, como ya lo hemos ido escuchando a lo largo de la cuarentena, pero yo creo que ha sido bien importante el trabajo de ir documentando cómo se han ido moviendo las cifras oficiales, que deberían, como hablábamos con Gerson en días previos, que son como oro, ¿no? Que deberían de ser intocables y no deberían de ser en ningún momento manipuladas. Una de las formas quizás que se han vuelto clásicas para conocer estas cifras son desde los tweets del presidente de la República. César, ¿has visto la forma en que se hacen siempre esos hilos, verdad, presidenciales acerca de estas cifras? Así es. Bueno, ya lo decíamos a la introducción de este podcast, que una de las fuentes oficiales de dar a conocer datos era la página del covid19.gov.cv, pero también desde la cuenta del presidente Bukele. Básicamente, desde la cuenta del presidente Bukele se informa casi que todo en este gobierno, y no podía ser menos también el COVID-19. Hice capturas de 3 tweets aleatorios de fechas diversas durante esta cuarentena. El primero es del 4 de mayo de este año, que dice así: hoy realizamos 1.643 pruebas de COVID-19. 1.611 negativas, 32 positivas. Luego tengo otro del 6 de junio que dice: datos de hoy, sábado 6 de junio, realizamos 2.488 pruebas de COVID-19, 2.407 negativas y 81 positivas. Y el último ejemplo que traigo, que ya les digo, lo pueden buscar cualquiera antes de que lo borre, por supuesto, el presidente. Hay que guardarlos porque lo borran. Siempre hay que guardarlos. Sí. Es del 12 de junio fue publicado, pero los datos son del 11 de junio. Y dice así: este jueves 11 de junio realizamos 2.456 pruebas de COVID-19. 2.348 fueron negativas y 108 fueron positivas. ¿Por qué hemos leído esto? Porque me parece bien importante. ¿Qué entendemos nosotros cuando escuchamos estas cifras? ¿Qué entendemos más bien cuando escuchamos este mensaje? Entendemos que ese día, bueno, el presidente, yo creo que no da lugar a otra interpretación. Dice: hoy realizamos tantas pruebas, que van entre 1.000 o más de 2.000 pruebas. De esas pruebas que realizamos, porque hay que ver que los datos restan las positivas y las negativas. Tantas fueron negativas, la mayor parte fueron negativas. Cuadran esos datos. Cuadran. Uno suma las pruebas negativas de ese día con las pruebas positivas y suma el dato total que dio el presidente de las supuestas pruebas que fueron realizadas. Es decir, lo que entenderíamos de estos tweets es que el número que presenta es de las pruebas que se hicieron ese día y que ese mismo día tuvieron esos resultados. Correcto. O sea, yo creo que aquí no hay que ponerse de ninguno de otro lado, es simplemente leer, saber leer. Yo sé que a bastante gente le cuesta incluso leer. Al propio presidente, por ejemplo, cuando interpreta las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Pero aquí está bastante claro, porque dice: hoy hicimos tantas pruebas, y de estas pruebas tantas fueron negativas y tantas fueron positivas. ¿Por qué creo que es importante subrayar esto? Porque el presidente, el principal responsable del gobierno ejecutivo del país, le está dando a conocer a la población que se hicieron tantas pruebas hoy, se procesaron hoy esas pruebas, y tantas han resultado positivas. Seguramente quienes nos están escuchando se preguntan por qué estamos subrayando tanto la forma en que se presentan estos datos. Y es porque el ministro de Salud, Francisco Alaví, el jueves 11 de junio dio una entrevista a Radio 102.9, y por suerte 2 de los escuchas hicieron las preguntas que quizás debió hacer el periodista. Entonces acá tenemos tanto las preguntas como las respuestas. Tengo 2 consultas para usted, y la primera, si quisiera que fuera bien objetivo en su respuesta. Los datos que el presidente de la República da cada noche, cada madrugada, ¿son verdaderamente esos? Es decir, no me llevo por la Vox Populi, pero quiero estar seguro que de su boca me diga que los datos que brinda son reales. 1. 2. El fin de semana y en esta semana, en los municipios de San Pablo Tacachico y San Juan Opico, han llegado personal del Ministerio de Salud a realizar pruebas, de las cuales ya el señor presidente dio a conocer que hay varios que resultaron positivos. ¿Cuál es el tratamiento que se les brinda a estas personas y a los posibles nexos que ellos pudieron haber tenido? Muchas gracias y feliz día.
Bueno, excelente. En algunos casos ya hizo usted referencia, pero bueno, ahí está la inquietud siempre para que reitere, ministro. Sí, en la primera de las preguntas, las pruebas en efecto llevan un tiempo de procesamiento. Ese tiempo de procesamiento no son 4 días siempre, no son 3 días, no son 2 días. Eso puede ir variando. Hay niveles de prioridad en esas pruebas porque a veces se necesita tener el resultado lo más pronto posible, entonces se utilizan códigos dentro del laboratorio o prioridades dentro del laboratorio ante la necesidad inmediata de conocer este resultado por el inicio de un brote, por el inicio de una atención sanitaria o un control sanitario, por la necesidad de saber si este paciente está complicado. En ese sentido, sí. Los datos que se anuncian día con día por parte del presidente son los datos que se están procesando ese día. Son los datos, o quiere decir, son las muestras que se meten en la máquina que dice el resultado ese día. Pero no quiere decir que esa prueba no se haya tomado días atrás, o no quiere decir que esas pruebas específicas son del resultado. Esto lleva un procesamiento, desde la toma de la muestra en el paciente, el traslado de esta muestra desde San Miguel hacia el Laboratorio Nacional de Referencia aquí en San Salvador, el almacenaje, el procesamiento, la realización de todas estas pruebas, que estamos hablando 2.300 pruebas diarias, a raíz de hacerlo en una consola. Si alguien conociera lo que es la consola, solo tiene 90 espacios y hay que hacerlo uno por uno, manual, sin tocar los bordes, porque si no se arruina la muestra. Es una situación bastante compleja. Yo quizás me voy a comprometer con los salvadoreños, y tienen toda la razón, en hacer un video de cómo se procesa una muestra y poderles cargar el proceso en vivo para que puedan ver lo complejo que es. Entonces, ayuda a educar muchísimo para todo el mundo, para exacto, todos nosotros. En efecto, lo vamos a hacer. Y lo otro es que estos resultados que se obtienen día con día, pues son los resultados que han venido de las muestras que se recolectaron probablemente 1, 2 o 3 días, dependiendo de cómo esté el laboratorio desaturado. Así es, sí. En efecto. Ahora, en el caso de los datos son reales. Los datos son reales en base, y aquí quiero ser bien claro con el audiente, es real, pero tenemos que comprender que la muestra que se está tomando no es una muestra del global de la población, es una muestra de 2.000 personas, y los salvadoreños somos 7 millones o más quizás. Entonces, en ese sentido, yo no puedo certificarle a él que el virus no está más allá de esas pruebas. Si yo tomo 2.300 pruebas y reporto 85 positivas, si yo tomara 20.000 pruebas, estaría reportando 747 positivos. Uh-huh. Entonces, de 747 positivos a 85 hay una gran diferencia, pero eso no quiere decir que los datos de esta muestra no sean positivos. Sin embargo, probablemente, como él lo dice, existe más gente afuera que tiene esa enfermedad, pero no lo podemos contabilizar porque nuestra muestra es muy corta, y nuestra muestra es corta no porque queremos, sino que porque no podemos ampliarla más, y en ese sentido él tiene toda la razón. Sin embargo, los datos son positivos con respecto a lo que se obtiene. Ahora, otra situación muy importante es con el caso de San Pablo Tacachico y de los nexos. Si hay positivos, definitivamente pues sabemos que una población que se va a ver afectada por la enfermedad que se pasa fácilmente. Sin embargo, hoy por hoy, a nivel internacional y en países de primer mundo, el único manejo para los pacientes asintomáticos es un manejo concomitante, un manejo de sintomatología, como puede ser acetaminofén, antihistamínicos, jarabes. Vea, hoy por hoy en el país solo se está utilizando loratadina y acetaminofén para los pacientes que no tienen mayor riesgo. También tenemos un protocolo en el cual incluye acitromicina, incluye hidroxicloroquina, que han sido tan cuestionadas, pero ya son para específicos. Definitivamente creo que todos quisiéramos que si yo salgo positivo, mi familia tuviera la prueba. Todos lo quisiéramos, claro. Pero así como yo lo quisiera, tal vez las otra cantidad de familias salvadoreñas lo quieren en el momento. Entonces es difícil poder completar las pruebas, no porque no quiera el Ministerio de Salud, sino que porque no podemos realizarlas. Creo que es importante subrayar lo de difícil completar las pruebas. Es decir, no todas las pruebas que se toman son procesadas. Así es. Varias cosas de este audio. Este audio es muy revelador. Acabamos de escuchar, amigo o amiga que nos escucha, acabamos de escuchar al ministro de Salud de El Salvador. Y es importante porque dice varias cosas que me parecen claves para entender el manejo que ha tenido este gobierno a la pandemia del COVID-19. Uno es, no siempre son 4 días. Cuando se toman estas pruebas, las que anuncia el presidente en su cuenta de Twitter, quiere decir
que las que está anunciando como ese día, no son necesariamente ese día. Es decir... Y podrían tener un margen de 4 días. Podrían ser de 4 días. O sea, cuando él dice no siempre, quiere decir que la normalidad es que sean por lo menos 4 días y que hay un nivel de agilizar esa toma o agilizar esos resultados cuando ellos los consideran pertinentes. Que a saber cuándo consideran pertinentes, no sabemos los criterios. Pero a ver, no siempre son 4 días. Es decir, solamente para que nos quede claro, el ministro, con esta explicación que se la dio a un ciudadano, no a la persona que estaba preguntando en ese programa, el ministro está desdiciendo lo que dice el señor Bukele en sus tweets diarios. Hay una manipulación aparente de estas estadísticas. Y cuando son estadísticas de salud, cuando uno pensaría que estos datos deberían ser lo más confiables posibles, porque de eso depende que se tomen decisiones públicas, decisiones que se ejecutan con los impuestos de todos los ciudadanos, uno pensaría que deberían ser... Que determina vidas. Que exactamente, debería tener toda la información necesaria y oportuna. Bueno, y el ministro de Salud también revela un dato bien importante, que se refiere a un laboratorio. Entonces, en algún momento, en medio de la pandemia, llegaron a manejar que las pruebas estaban siendo procesadas en 3 laboratorios. Entonces, el Ministerio de Salud tiene un laboratorio central muy importante que está justo en la parte de atrás del Hospital Rosales. Y el ministro nos da una cifra, nos dice hay 90 espacios para procesar. ¿Cuántas horas se tarda en procesar 90 pruebas? No nos lo ha dicho. Entonces, por eso ese dato es bien importante, porque el presidente nos está diciendo, sí, estamos procesando más de 2.000 pruebas diarias. Y pero él asegura 2.300, de hecho. Exacto, y él está asegurando y está diciendo, no, sí, es real el dato, sí, pero entonces, si estamos procesando, pero solo hay espacio para 90 pruebas, no concuerda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en procesar una muestra? Es decir, ¿qué nos está garantizando? Nos está garantizando que se toman 2.300 pruebas al día, independientemente de qué día sea, pero que no todas entonces se están procesando o se están complementando. Sí, eso es bien importante, porque a mí lo que me queda después de escuchar el audio del ministro de Salud es que, si bien no sabemos, si bien dicen ellos que toman 2.300 pruebas diarias, puede ser, a ver, yo tampoco tengo nada para cotejar que eso sea cierto. No hay ninguna certeza de que realmente el gobierno o este gobierno esté tomando 2.300 pruebas diarias. ¿Y a qué me remito para decir esto? Esto no es una simple opinión. Es decir, hemos escuchado, y quizás Loida nos puede explicar mejor, hemos escuchado que desde hospitales públicos se han quejado de la falta de pruebas. Es decir, que el mismo personal ha dicho que no le han realizado pruebas de los hospitales públicos, que no deben ser, o sea, en total el Ministerio de Salud, con todos los trabajadores administrativos, tiene más de 22.000 personas que están trabajando, pero de los hospitales, haciendo estimaciones, podrían ser 14.000 personas que deberían de estar tamizadas, porque son las que trabajan en unidades de salud y en hospitales de segundo y de tercer nivel. Son nuestros héroes, como le llama el gobierno a las personas del personal sanitario que están en primera línea. Los héroes que se han contagiado muchísimos porque no han tenido el equipo de protección adecuado y tampoco han tenido acceso a una prueba, que debería de ser algo tan básico. Yo creo que en El Salvador todos deberíamos de tener acceso a una prueba, si no es de la parte pública, también de la privada. Podríamos tener acceso a ir a un laboratorio, pagar y adquirir el servicio por una prueba, como se hace en Estados Unidos y en otros países. De las pruebas, esa es como la gran duda. Y todos los casos emblemáticos o graves que hemos reportado durante esta cuarentena siempre van a dar o tienen como punto de partida que no le hicieron la prueba o que no le dieron el resultado de la prueba. Sí, y eso además agrego otra cosa a lo que decía Loy, que para empezar uno esperaría que las pruebas, uno entiende si no hay pruebas en los bancos, si no hay pruebas en las universidades, pero en los hospitales públicos debería haber. Y otra cosa, que es lo que quería decir, es que no hay, y yo creo que el ministro lo recalca ahí, no hay criterios específicos para ver a quién y a dónde hacen esas pruebas. Eso me parece medular para entender cómo ha sido la atención durante estos casi 4 meses. Loida, vos has tenido en los últimos meses la oportunidad de cubrir desde Factum cómo se ha llevado la cuarentena, el tratamiento médico, sanitario por el COVID-19 en El Salvador. Una de las cosas con las que nos hemos enfrentado, y particularmente vos te has enfrentado, es a la falta de información, a que no haya funcionarios dispuestos a contestar nuestras preguntas, y definitivamente ningún funcionario que se haya atrevido incluso a sentarte con vos para darte una entrevista. Entonces,
Me gustaría saber cómo eso, como la falta de transparencia, es un problema en estos tiempos, y un problema para el trabajo periodístico y para la información que se le transmite a la ciudadanía. La verdad que es impresionante, parece una persecución con los funcionarios en el buen sentido, hablando de que se les espera afuera de las conferencias de prensa. Los encargados de prensa, y es bien importante mencionarlos, José Urbina, el jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud, no contesta el teléfono, le hemos enviado infinidad de cuestionarios de criterios técnicos. Nosotros hemos estado buscando justo las respuestas a todos estos criterios que han ido tomando, porque cabe destacar algo. Después de las publicaciones que hemos realizado, han ido cambiando los manuales y los protocolos. Por ejemplo, sobre los equipos de protección. En un primer momento, el equipo de protección 3, que es el tipo astronauta, ¿verdad? Ese que se cubre de pie a cabeza, solo lo ocupaba algunos médicos en los hospitales públicos. Entonces, después de que nosotros publicamos que más de un centenar de personal de salud se había enfermado de COVID-19, lo cambiaron y lo extendieron a personal de segundo nivel. ¿Pero qué? Nadie nos ha explicado y nadie nos ha tomado la palabra. Hay un dato bien importante que circuló después de que fueron diagnosticados los primeros 2,000 casos de COVID-19 en El Salvador, y es de que el Ministerio de Salud giró un manual, socializó un manual entre su personal, bueno, algunas jefaturas, porque el personal es otra de las quejas que tiene, que nadie les comunica los cambios en los protocolos y en los lineamientos. La gente, yo sé que a veces es un poco engorroso estos términos, pero hay que recordar que las personas que trabajan en el sistema de salud se rigen por determinados códigos, reglas y éticas. No es de que al azar voy a tomar un paciente y a ver qué tiene y a ver cómo me va. Entonces, han ido cambiando. Sin embargo, hay un lineamiento que establece a partir de las 2,000 pruebas, bueno, a partir de los 2,000 diagnósticos, ya no se iban a realizar pruebas. Diagnósticos positivos, ¿verdad? Sí, diagnósticos positivos ya no se iban a realizar pruebas. Entonces, ¿cómo un médico se iba a dar cuenta de que una persona tenía COVID? Por los nexos familiares. Esto es bien complejo y es bien delicado, porque hay personas que han tenido contacto con pacientes positivos a COVID y no se han contagiado. Y hay personas que quizás estuvieron encerrados toda la cuarentena y pudieron haber adquirido el virus. Entonces, es como me decía, yo hablaba con un infectólogo del Hospital Rosales, el doctor Cedillos, y él me decía, es que usted solo por ver a alguien no puede determinar si tiene o no tiene COVID, usted le tiene que hacer la prueba. Entonces, la prueba es bien importante para tener un dato certero y saber en qué terreno se está pisando, sobre todo. Y eso, Loida, que vos estás mencionando en este momento, este famoso memo que circuló y que fue corroborado por, como ya lo decía, por el día de hoy, hizo que un grupo de organizaciones que conforman el Observatorio COVID, donde está el ESEN, la Gavidia, la Universidad de El Salvador y FUSARES, emitiera un pronunciamiento público criticando esta manipulación de los datos. Para eso, nuestro compañero Gerson Viches entrevistó a Óscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia. Muchas gracias, doctor, por aceptar la llamada. Encantado, un gusto estar con ustedes. Veíamos el pronunciamiento que han publicado. ¿Por qué es importante este monitoreo que ustedes realizan? Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene para la ciudadanía en general? Bueno, nosotros venimos prácticamente desde finales de marzo, un equipo de modeladores matemáticos, tanto nacionales como internacionales, intentando generar información confiable, válida, en base a los modelos matemáticos y herramientas que demanda una epidemia como el COVID. Lanzamos en total 5 informes desde el 3 de abril en adelante. Y la idea en general es aportar información que permita planificar mejor las políticas públicas. Ese es como el objetivo principal. Además de nosotros, como tú sabrás, el gobierno propuso su progresión matemática, que era una herramienta de tipo geométrico exponencial que nos llevaba a más de 3 millones de contagiados. También INCAE propuso
dos escenarios, uno de 1.9 millones de contagiados y otro de 900.000 contagiados. Ujú. Entonces, nuestros informes, el del 3 de abril, el del 8 de abril, el del 22 de mayo, siempre nos situaron entre 800 y 14.000 casos. Hubo un informe de 800, hubo otro de 966, otro informe de 5.175 casos y uno de 14.000 casos, que al final, tal como lo indican los datos, fueron los más razonables, los más apegados, dado que utilizaron las mejores herramientas. Hablando de las herramientas, doctor, justamente en el pronunciamiento mencionan los modelos que ustedes utilizaron. ¿Cómo le explicaría usted a las personas que no tienen conocimiento, por ejemplo, de modelos econométricos, estadísticos o matemáticos, por qué es importante la selección de los modelos y cómo eligieron ustedes, cómo decidieron ustedes por esos modelos? Claro, cada virus, cada epidemia tiene un comportamiento, una identidad, ¿verdad? Por ejemplo, HIV o ébola tienen formas muy distintas de contagiar. HIV, por ejemplo, se contagia a través de transmisión sexual. Por lo tanto, hay modelos y parámetros específicos de ese virus que te explican la evolución, el dinamismo y la velocidad. Para los virus de tipo SARS, desde el año 1927 existe el modelo SEIR. Nosotros, cuando decidimos dedicarnos a modelar, contamos con la opinión de Carlos Castillo Chávez, medalla de las ciencias de la Casa Blanca, profesor de Arizona State, el doctor Bossart de Harvard, Juan Aparicio de la Universidad de Salta, Carlos Hernández de Brown University, Marlio Paredes de la Universidad del Valle. Hicimos una consulta, de hecho tenemos un chat, y bueno, nos dijeron inmediatamente, ¿verdad? Lo que funciona para este virus es el modelo SEIR, el de McKendrick de 1927, y pueden combinar con MATLAB el modelo de Milán Batista, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos. Utilizar los modelos apropiados para este virus, básicamente. También hay otro punto interesante y es este memo que ustedes citan, de que se suspendan las pruebas en los hospitales, básicamente. Cuando ustedes detallan este punto, hay algo que es bastante llamativo porque ustedes notaron las irregularidades a través de este monitoreo que hacen. Es decir, el comportamiento antes de, digamos, tener un documento como este, donde les dice por qué es que está sucediendo, antes de eso ustedes ya lo habían observado, irregularidades en el comportamiento de estas cifras. Cuéntenos cómo se detecta esto a través del monitoreo que hacen. Bueno, en este tipo de enfermedades, digamos, por su propio ciclo, en los modelos se catalogan como long normales, es decir, tiene un ciclo de incubación, un ciclo de latencia, son periodos como muy regulares. Porcentaje significativo son asintomáticos, otro porcentaje es asintomático, otro porcentaje muere, y hay mucha literatura. Nosotros notamos a partir entre el 17 y 26 de mayo, empezamos a ver un comportamiento atípico. De repente vimos un día con 129 recuperados, al día siguiente cayó a 11 recuperados, y eso nos dio una foto de alerta. Dijimos, aquí está pasando algo que no debería de pasar. Y lo voy a poner en términos simples. Si yo tengo 10 personas contagiadas, a los 5 días esas personas ya incuban el virus, ya van a tener o síntomas o son asintomáticos, pero esos periodos de tiempo son regulares. Si yo vengo con 100 contagiados o vengo con 200 contagiados, mi indicador de recuperados tiene que ser, por decirlo de alguna forma, correlacionado con ese número. No puedo tener con 100 contagiados un día de 40 recuperados y después otro día de 2 recuperados. Entonces ahí notamos nosotros que había algo raro. De hecho lo pusimos en el cuarto informe. Hay una gráfica que está en el observatorio COVID-19.sb que dice específicamente qué sucedió en mayo.
¿verdad? Y ahí marcamos con 3 flechas esas irregularidades de edad. Después salió lo del memorándum. Curiosamente, el 7 de junio creo que empezó a circular el memorándum. Nosotros lo habíamos detectado desde el 27 de mayo que había algo raro. Entonces el memorándum como que vino a confirmar nuestra teoría de que algo estaba pasando con los datos y que no sabíamos por qué. ¿Qué es lo grave de estas irregularidades, de estas sospechas, de incluso ustedes manifiestan en ese pronunciamiento un uso político de las cifras por parte del gobierno? ¿Qué es lo grave de esta incertidumbre, básicamente, que tenemos acerca de los datos oficiales? Sí, bueno, primero hay un problema de ética y cientificidad, ¿verdad? Los datos, los que trabajamos con datos, estamos informando, generando contenido, comunicación, y la gente se va informando y va tomando decisiones, ¿verdad? Habría que ver las motivaciones que hay detrás de ese manejo, digamos, oscuro de los datos, es decir, qué se pretendió, qué se pretende, si se está comprando tiempo, si no se quiere decir la verdad por algún temor político, no sé, ahí habría que consultar con los responsables del manejo de la información por qué se dio eso, ¿verdad? Más que a la luz de nuestros datos, a la luz del memorándum, que es de ellos, no es nuestro. Pero siempre, digamos, hay motivaciones diversas que nosotros las desconocemos y que creo que, digamos, que no es ético, no es científicamente aceptable. Es como que si yo, digamos, presento una encuesta y retoco los datos a mi conveniencia, a mis intereses. Eso no. Cuando tú publicas una encuesta puede que los datos contradigan tus hipótesis personales o profesionales, pero tenés que informar la verdad, no manipularla para que coincida con tus puntos de vista. Entonces, en realidad, desconocemos las motivaciones, si son más de marketing político, si son para no alarmar, si son para prolongar, es decir, podrían haber muchas motivaciones que nosotros desconocemos. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, doctor, por tomar esa llamada. Mucho gusto, a la orden. Creo que lo que dice el doctor Picardo es muy valioso. Afortunadamente, las personas que trabajan con números habían detectado ya esto, una irregularidad que solo fue confirmada cuando se filtró este famoso memorando. Yo creo que la implicación de no dar cifras oportunas también afecta particularmente cuando hay vidas en juego. Vos, Loida, has hecho un reporteo de una publicación que ya está casi por subir en Factum, que tiene que ver con los casos contagiados en el asilo Saldívar. Entonces, me gustaría que nos comentaras eso, porque también ahí hubo una manipulación de datos. Es impresionante porque la prensa, los periodistas obligaron al ministro de Salud, Francisco Alaví, a pronunciarse y a terminar reconociendo que hay un brote en el asilo Sara Saldívar, que es responsabilidad del gobierno salvadoreño, que los principales brotes masivos que han ocurrido son, por ejemplo, en la policía, que es una institución igual que está a cargo del gobierno, en el asilo, pero en el asilo nos están dando cifras que, por ejemplo, el gobierno reconoció que había 80 ancianos contagiados de COVID-19 y 3 fallecidos. Sin embargo, en este reportaje que hemos realizado, que está por salir en Factum, los empleados del asilo hablan de otras cifras y hablan de que son 174 ancianos los contagiados y 15 fallecidos. ¿Cuál es la gravedad también de esto? De que el personal que cuida a los ancianos también se ha contagiado y son 46. Y más allá de las cifras es justo eso. Se ha venido repitiendo mucho a lo largo de la cuarentena en el mensaje publicitario, las poblaciones de riesgo, de que hay que cuidar a los ancianos, de que hay que cuidar a los niños, a las mujeres embarazadas. Por supuesto, todas las vidas son muy valiosas, pero un grupo de ancianos, que en total son 219, que están a cargo del Estado y que se enfermen. ¿Cómo fue que entró el virus a este lugar? ¿Cómo fue la cuarentena? ¿Quiénes son las personas que entraron? Entonces, en esta publicación son justo las preguntas que buscamos responder, pero aquí hay un punto también. Los empleados que hablan bajo el anonimato porque temen perder sus empleos por revelar información, ellos dicen de que ha empezado una cacería de brujas
y que las jefaturas quieren responsabilizar a los mandos medios de este brote. Entonces, viene una situación que se repite y es como buscar un enemigo. ¿Quién es el culpable? El gobierno al final es el responsable. Y es el que da las directrices. Exacto, y el gobierno también, cabe destacar algo, existe la figura del sindicato, del Instituto de Rehabilitación del ISRI, porque el asilo Sara es una de las entidades que forma parte del ISRI, pero el sindicato del ISRI lo hemos visto afuera del colegio médico protestando a favor del gobierno, lo hemos visto también afuera de la NET protestando a favor del gobierno, pero en ningún momento lo vimos, según los relatos de sus compañeros, defendiendo que tuvieran los equipos adecuados para cuidar a los ancianos. Existe un modelo bien interesante en España que las personas que cuidaron ancianos se encerraron con ellos durante la cuarentena. ¿Qué pasó en el asilo? Ese portón no se cerró por completo. Ahí entró y salió mucha gente. Entonces, es bien importante destacar y que también este caso no se vaya al olvido, porque a veces suele pasar de que las noticias son muy efímeras, muy rápidas, pero esto es gravísimo, porque ¿qué va a pasar con los ancianos? A mí me parece una burla que el Ministerio de Salud ponga un mensaje y diga 3 ancianos recuperados cuando tiene más de 170 ancianos enfermos. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? No, miren, se enfermaron, pero se recuperaron. Es una burla, la verdad. Y este caso, este lamentable caso del que nos estás comentando, Loida, es uno de los ejemplos de cómo se traduce lo que hemos venido hablando en este episodio. O sea, cómo esa suma de no tener claras si las cifras son confiables y por tanto que las decisiones que se tomen quizás no sean las más adecuadas para el contexto salvadoreño, se traduce en hechos como este. Entonces, para aterrizarlo todavía más, vamos a enlazarnos por medio de una llamada con Guillermo Argueta, quien es médico salubrista y también es consultor y tiene una amplia experiencia en el tema de sistemas de salud. Gracias, doctor Argueta, por tomar la llamada. Es bien importante tener voces que nos hablen con experiencia, que nos puedan hablar sobre determinados temas. Yo le quiero preguntar, ¿por qué es importante que un paciente tenga la información sobre su diagnóstico? O en su caso, no un paciente, sino que sus familiares. Bueno, gusto saludarla, Loida, y un placer estar aquí en Radio Encerrada. Pues lo que sucede es que, digamos, en la relación médico-paciente sí se puede mantener lo que conocemos como el secreto profesional en una relación del médico con el paciente, pero en el caso de los datos de una prueba para una persona o para un familiar de una persona que esté ingresada, yo pienso que eso más bien es una información que es el derecho y que no proporcionarla pues es una violación directa a ese derecho y a la ética del trabajo de un médico que le niega información. Puede ser inclusive considerada una negligencia. ¿Por qué es necesario tener datos certeros sobre este virus COVID-19 en este contexto, verdad? ¿Por qué en los países? ¿Por qué es tan importante tener las cifras precisas? Totalmente no se puede tomar decisiones si no tenemos la evidencia rigurosa, ¿no? O sea, la medicina trata de construir a partir de la epidemiología y de los modelos matemáticos una idea de cómo se están comportando los fenómenos, en este caso la pandemia, ¿no? Entonces, si los datos que se brindan para construir este tipo de progresiones matemáticas y para construir este tipo de evidencia no son apegados a la realidad, entonces las decisiones o las elecciones que tomamos no podrán ser tan efectivas, ¿no? Podría ser que de casualidad algunas medidas se hayan tomado y hayan servido porque se aplicaron con anticipación, por ejemplo, pero si no tenemos una transparencia, ¿no? Si existe opacidad en los datos, la construcción técnica que viene después puede estar sesgada. Es necesario que la información se apegue a la realidad para poder tener una evidencia científica confiable, pues.
y tomar las mejores decisiones a la hora de implementar medidas y que éstas sean efectivas. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias por acompañarnos en Radio Encerrada. Bueno, gracias a ustedes de nuevo y muchos éxitos. Hola amigos, soy Voodoo Boy y es un placer presentarles No Me Vas a Vencer, una canción completamente grabada mientras yo estoy varado en Estados Unidos con músicos y productores en El Salvador, y es una canción que prácticamente da ánimos, bueno, es una forma de desahogarnos, y hablando con muchas personas que le están pasando muy mal mentalmente y físicamente, ya sea por el COVID o por las tormentas que azotaron El Salvador, esta es mi forma de darles ánimos y decirles que todo pasará. Así que los dejo con esta canción y pueden apoyarla entrando a voodooboy.bandcamp.com. Ahí pueden comprarla por solamente $2. La mitad de esa donación va para Granos Solidarios, quienes están ayudando a familias de bajos recursos en estas emergencias. Así que los dejo con No Me Vas a Vencer. Igualmente pronto podrán disfrutar un video y en todas las plataformas digitales. Un saludo. Como Lennon dice, este no es el final. No me vas a vencer. Te digo hoy, no me vas a vencer. Esto es solo una piedra más. Al final de todo el amor quedará, porque Big Brother hay que derrotar. No me vas a vencer. Grítalo. No me vas a vencer. A vencer. Te digo hoy, no me vas a vencer. No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Ricardo Velar es editor de política del Diario de Hoy y un apasionado del debate de ideas. Por eso, le pedimos que nos recomendara 3 libros para leer en esta cuarentena que nos sirvan para entender el autoritarismo. Hola amigos de Radio Encerrada, soy Ricardo Velar, editor de política del Diario de Hoy. Estos días en los que hablamos de virus y contagios, quiero traerles unas recomendaciones para evitar otra enfermedad bastante grave y devastadora. Esta es la del autoritarismo, que como muchas otras no llega de golpe, sino que nos muestra al inicio países que lucen asintomáticos y que parecen normales, pero que poco a poco van mostrando un progresivo debilitamiento institucional hasta que un día, casi sin darnos cuenta, los ciudadanos amanecemos con las instituciones de control dormidas y gobernantes que se creen todopoderosos
poderosos e iluminados, andando como indica su capricho. Por eso, aquí les dejo algunos textos para saber cómo se manifiesta este virus, para saber leer sus síntomas tempranos y para tratar de curarnos cuando aún tenemos instituciones y democracia. El primero, quizás el más académico de todos, se llama Cómo mueren las democracias y es de los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Estos autores nos muestran cómo se han ido destruyendo paulatinamente los sistemas democráticos en Latinoamérica y en otros rincones del mundo y nos ofrecen una guía de signos tempranos para evitar que nos pase lo mismo y evitar que nuestra democracia sea eliminada por las mismas herramientas democráticas. El segundo es más cortito, es como una guía de bolsillo. Se llama Sobre la tiranía, de Timothy Snyder, y nos da 20 lecciones muy breves de los peores autoritarismos del siglo XX para que sepamos defendernos cuando veamos estos símbolos. Es una guía muy útil para entender cuáles son los primeros pasos para construir un autoritarismo y de verdad nos deja un camino claro para no recorrer. Y me pidieron que recomendara un tercero, pero yo les traigo dos más. Les tengo dos novelas. La primera se llama El dictador y yo, de Carlos Amayoa Chinchilla, y va sobre la dictadura de Jorge Ubico Castaneda en Guatemala entre 1931 y 1944. Este nos muestra cómo las dictaduras no son estos grandes accidentes de la historia, sino perversiones del mismo sistema en el que ya vivimos, y cómo convivimos generalmente y en el día a día con el comportamiento autoritario. Es decir, es posible que el autoritarismo ya esté entre nosotros y solo esté esperando el momento indicado para encender esa llama. Y el segundo es fundamental, se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Esta es una novela fascinante sobre Gaspar Rodríguez de Francia, dictador de Paraguay en el siglo XIX. En esta novela vemos cómo el poder desbocado genera paranoias y comportamientos erráticos, al punto que el mismo dictador ya no puede confiar en ninguno de sus asesores y termina rodeándose de animales. Esto porque el líder autoritario, créanlo o no, vive siempre con miedo, con paranoia y con inseguridad. Y bueno, ahí les dejo mis recomendaciones para que además de entretenerse con buenas lecturas, se vacunen a tiempo contra el virus de los dictadorcitos. Hace unos días, en el primer aniversario luctuoso del gobierno Bukele, en Factum publicamos que la opacidad había sido una de las principales características en este primer año. Mentir y manipular siempre traen consecuencias, pero estas son particularmente desastrosas para la población cuando se hacen desde el Estado. Durante este periodo de cuarentena eterna, que empezó en marzo, el gobierno ha tenido múltiples ocasiones para demostrar que puede ser responsable y romper con el castillo de manipulación y búsqueda de votos que siempre ha sido casa presidencial. Por desgracia y sin ninguna sorpresa, este gobierno escogió el mismo camino de siempre. Le corresponde, es una obligación pues, a la ciudadanía, a la academia y al periodismo exigir transparencia, madurez y sensatez. Es todo por hoy y por favor, lávese las manos. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.